sindicalización y negociación colectiva. El derecho laboral no es estático, evoluciona constantemente para adaptarse a los cambios en la sociedad y en el mercado laboral. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Caterina Gabriela Domínguez Ceballos, con número de carnet 2021-05-449. En continuación, a lo que es el derecho laboral, es también importante mencionar las ramas que lo dividen. Tenemos el derecho individual de trabajo y el derecho colectivo de trabajo. Ahora bien, lo que es el derecho individual de trabajo es aquella relación entre patrón y sus trabajadores por ese vínculo económico jurídico que hay entre ellos. El concepto a la relación individual de trabajo incluye también el término de subordinación, pero ¿por qué de subordinación? Es únicamente para poder distinguir las relaciones que rige el derecho de trabajo. Esa subordinación será únicamente del patrono, dictando aquellos lineamientos, órdenes, entre otros, y eso va a ser conveniente a obtener fines únicamente para la empresa. Y el trabajador cuya obligación de manera también jurídica será el cumplimiento de dichos lineamientos. También es importante tener en cuenta lo que regula el artículo 18 del Código de Trabajo, ya que nos brinda una definición sobre lo que es el contrato individual de trabajo. Y en base también al derecho individual de trabajo, es importante tomar en cuenta lo que es lo que regula el artículo 61 del Código de Trabajo y el artículo 61 de la Ley de Servicio Civil en torno a las obligaciones de los patronos. También el artículo 63 del Código de Trabajo y el artículo 64 de la Ley de Servicio Civil en torno a las obligaciones de los trabajadores. Ahora bien, lo que es el derecho colectivo de trabajo. Vamos a tomar en cuenta que también esa es una relación entre un patrono o varios y entre uno o más trabajadores reunidos en asociaciones. Este también va a venir a desarrollar su objetivo en organizaciones grupales, determinando o fijando reglas comunes a las categorías profesionales o actuando en forma conjunta para defensa de sus derechos. Entonces, así, el derecho colectivo de trabajo lo vamos a definir como aquel en que se da consecuencia de las relaciones entre uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de trabajo. Por eso es que arriba se dice que eran trabajadores reunidos en asociaciones. Entonces, también va a venir a regular los servicios que habrán de prestarse, los salarios a pagarse y demás condiciones. También va a regir para todas aquellas personas que conformen la empresa y no únicamente para ciertas personas. Y también hay que darle importancia a las instituciones que dentro del derecho colectivo de trabajo se ven. Yo voy a mencionar únicamente 3, pero el Código de Trabajo establece más. Entonces, el contrato colectivo de trabajo, que está regulado en el artículo 38. También están los reglamentos interiores de trabajo regulados en el artículo 57 del Código de Trabajo y los sindicatos en el artículo 206, entre otros regulados en el mismo cuerpo normativo. Gracias. Ahí se acuerdan de encender sus cámaras cuando expongan, por favor. Muy buenas tardes, licenciado y compañeros. Yo les voy a presentar el principio de derecho tutelar. Este principio rige la protección de la desigualdad económica de los trabajadores. Lo que busca o el objetivo es darle un amparo jurídico preferente al trabajador. Según el derecho laboral, la relación entre los trabajadores y los patronos es conciliatoria, tutelar del trabajador. Básicamente en esto se enfoca ese derecho titular y considera 3 reglas básicas. Una norma más beneficiosa, la norma más favorable o bien la regla indubio pro operario. La norma más beneficiosa
Aquí se basa en que el trabajador, por ejemplo, ya tenía un derecho establecido hasta la fecha y la norma es modificada, la ley es modificada o es derogada. Sigue rigiendo ese derecho que tenía el trabajador, no le afecta. En el caso de la norma más favorable, en esto se puede presentar diversas normas para poder resolver un conflicto laboral. En ese caso, se tomará la norma más favorable al trabajador. Y tenemos la regla indubio pro operario, que esta lo que va a hacer en caso de duda, se va a regir, se va a normar por la que más favorezca al trabajador. Eso lo tenemos en el artículo 15 del Código de Trabajo, en el que nos señala 4 aspectos que debemos tomar en cuenta para que podamos revisar esta parte, interpretar la norma más favorable al trabajador, y el artículo 106 de la Constitución de la República de Guatemala. Si nos vamos al artículo 15, ahí hay 4 términos, 4 aspectos, que son, en primer término, debemos considerar los principios del derecho. En segundo, debemos de considerar la equidad. Tercero, la costumbre. Y cuarto, pues los principios de orden común. Pero entre todo esto, considerar lo que más favorezca al trabajador. Por ejemplo, la libertad de emitir una opinión sin censura previa. Por ejemplo, acá se ve una imagen de un trabajador que está analizando si mide o corta esa pieza o lo que está realizando en esa jornada de trabajo que ya casi está por finalizar. Y le comenta a su patrono que para él es mejor hacerlo al día siguiente, que lo va a hacer de mejor forma. Y el patrono le contesta que está de acuerdo. No hubo una censura previa. Esta es una manera de darle ese principio de derecho tutelar al trabajador. Todo este principio se fundamenta en el artículo 103 de la Constitución de la República de Guatemala y en el considerando número 4 del Código de Trabajo. Perdón, no dije antes mi nombre. Al final aparece ahí Judith Herrera, carnet 86-19-22. Mi nombre completo es Irma Judith Herrera Castillo y estoy a la orden, licenciado y compañeros. Ha sido un gusto poder presentarles este principio. No se le escucha, Silvia. Perdón, buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Silvia Isabel Girón Hernández. Soy carnet 83-13069. Y a continuación hablaremos sobre el principio de garantías mínimas. Estas garantías mínimas pueden mejorarse, pero no pueden reducirse. Y tenemos también las garantías que son protectoras del trabajador. Son también garantías irrenunciables, solamente para el trabajador, o sea que el patrono sí puede efectivamente renunciar a las mismas debido a que la renuncia que haga es constitutiva de nuevos derechos para el trabajador, en tanto que los trabajadores no pueden en ningún momento renunciar a estas garantías mínimas o tratarse de normas imperativas, o sea, de forzoso cumplimiento, en contra de la voluntad de los particulares, aún en contra de la voluntad de ellos mismos. Este principio se explica relacionando que todos los derechos que derivan de las leyes de trabajo a favor de los trabajadores constituyen parámetros o puntos de partida que solo pueden aumentarse o mejorarse a favor del trabajador, mas nunca reducirse, pues para ello se les dota de carácter irrenunciable que impide la celebración de contratos de trabajo en condiciones inferiores a las dispuestas en la ley, y que genera en el caso de que se celebre la nulidad del contrato o de aquellas condiciones contractuales así pactadas. Este principio se origina del principio de la autonomía de la voluntad. Tenemos también las garantías de la contratación individual y colectiva y las garantías
que se constituyen mediante los pactos colectivos de condiciones de trabajo, donde los trabajadores logran obtener en mayoría las garantías mínimas. Tenemos asimismo también un ejemplo de que todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que respecta y determine la ley. Esto lo tenemos ubicado en nuestro fundamento legal en la Constitución de la República, en el artículo 106, en el artículo 12 del Código de Trabajo y en el cuarto considerando literal B del Código de Trabajo. Muchas gracias. Buen día, compañeros, licenciado. Mi nombre es Ana Maribel Garza, mi carnet 2017-03028 y yo les voy a desarrollar principio de irrenunciabilidad. Los derechos están consagrados del principio de irrenunciabilidad en el artículo 12 y también en el artículo 106 de la Constitución Política de la República. Aquí dice que pues son nulas ipso iure, quiere decir que son derechos mismos de las estipulaciones y disposiciones o cláusulas que lleven a la renuncia o disminución o transgiversación de los derechos reconocidos a los trabajadores. El principio de indubio operario, que también se encuentra en el artículo 12, expresa que en caso de dudas sobre la interpretación o el alcance de una norma legal o de lo dispuesto en un contrato, esta se interpretará en sentido más favorable para el trabajador. El principio también está plasmado, ¿verdad?, en el 106 de la Constitución de la República de Guatemala, ¿verdad? Entonces, estas normas, independientemente de su posición en la jerarquía de las leyes, se aplican a lo que más favorece al trabajador. Por mayor duración que se ha señalado en la Constitución, por lo que se aplicará a la norma el Código de Trabajo, aunque sea una ley jerárquica inferior a la Constitución, ¿verdad? El principio de primacía de la realidad indica que en caso de discordancia o incongruencia en lo que ocurre en la práctica o en lo establecido en documentos, contratos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. La Corte de la Constitucionalidad en sentencia en el 2007 y 2008 señaló que el contrato de trabajo es un contrato de realidad fundado en hechos objetivos apreciables y que si hay diferencia entre los hechos y lo que se documenta en el contrato o entre lo que se dice en los principios es esencial para determinar si hay simulación o disfraz de la relación de trabajo. La irrenunciabilidad de los derechos en realidad pondríamos como ejemplo en el caso del pre y el post de las madres que van a dar a luz. Ellas no pueden renunciar a ese derecho porque es un derecho que les asiste como trabajadoras. Ellas no pueden renunciar a ese pre y ese post y a esa hora de lactancia, aunque el empleador en su momento dado venga y les diga que si no renuncia a esa hora se va a quedar sin trabajo. Otro de los derechos irrenunciables, por ejemplo, podrían ser lo que son las vacaciones, lo que son la indemnización, aunque hay empleadores que hacen firmar a sus empleados con la condición de renovarles contrato nuevamente, les hacen firmar ciertos finiquitos y les dicen que si no firman esos finiquitos donde renuncian a esos derechos que les asiste por derecho, ¿verdad?, que están establecidos en el Código y en nuestra Constitución, les dicen que no les van a renovar contrato. Entonces, estas personas, aduciendo en su ignorancia, porque somos ignorantes de este tipo de derechos irrenunciables, ¿verdad? Entonces, la gente firma. Pero como son derechos irrenunciables, a un momento llegasen a ser despedidos, ¿verdad?, justo o injustamente, esta persona puede ir, presentarse a los juzgados de trabajo y decir que en su momento lo hicieron firmar para poder mantener su trabajo. Ese sería uno de los ejemplos, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mucho gusto y buen provecho. Mi nombre es Jennifer Estefanía Flores Dávila. Mi carnet es el 2019-04457. No sé si me escuchan bien. Sí, gracias. Ok. Les comento, a mí me corresponde hablar sobre la hiperactividad del derecho laboral y
Esto lo quiero iniciar con una frase que dice así: nadie podrá impedir lo que la ley no prohíba y nadie puede ser obligado a hacer lo que ella no ordene. ¿Esto qué quiere decir? La hiperactividad de la ley en sí se refiere a que la ley obliga a las partes a relacionarse de forma correcta y según lo que ella disponga, no más ni menos. ¿Por qué? Porque así como lo mencionó mi compañera al principio de esta presentación, su objetivo principal de la norma es, en este caso del derecho laboral, es proteger los derechos de los trabajadores y garantizar salarios justos, condiciones seguras y el respeto a los derechos fundamentales. Si se dan cuenta, esta hace referencia a todo en manera positiva hacia el trabajador y lo asegura. ¿Por qué? Porque está en su deber asegurarlo. Esto lo podemos verificar en los considerandos, ¿verdad? En el cuarto considerando, en el inciso C, donde pues hace esta mención. Esto es así porque el trabajador y el empleador en su relación del día a día siempre suelen surgir algunas discrepancias entre ellos y pues esta norma lo que hace es que esas discrepancias no sobrepasen los límites de lo legal, ¿verdad? Entonces, ya dicho esto, quiero leerles una fracción de lo que puede ser una definición, donde indica: las normas jurídicas son reglas de conducta cuya observancia será garantizada por el Estado y limita el principio de autonomía de la voluntad al contradecir la norma. Aquí quiero hacer el énfasis de que la hiperactividad de la ley no quiere decir de que las personas dejen el libre albedrío por un lado, sino que este libre albedrío se ve condicionado a un margen del cual no puede salir y vulnerar los derechos de otra persona. Entonces, dicho esto, continúo, por lo que es de aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones mínimas que concede la ley. Es decir, que una intervención coercitiva dentro de las relaciones del empleador y un trabajador hace que el mismo pueda cumplir con su finalidad. Es lo que les mencionaba, ¿verdad? El empleador y el trabajador tienen esa relación justa entre ambas partes. Claro que la norma se inclina más por beneficiar al empleador, al trabajador. Sin embargo, el empleador pues tampoco es que haga algo fuera de lo que le corresponde, ¿verdad? Que son las garantías mínimas que respeta esta ley. Dicho esto, pues me pongo a la orden. Mi nombre, les repito, es Jennifer Estefanía Flores Dávila y pues gracias. ¿Quién sigue, compañeros? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Alejandro Ramos, carnet 2019-04355. ¿Qué es para ustedes la flexibilidad laboral? Es la capacidad de adoptar las condiciones de trabajo y horarios laborales para satisfacer las necesidades tanto de los empleados como de los empleadores, brindando horarios flexibles, trabajar desde casa y jornadas parciales. Entonces, la flexibilidad laboral es una práctica que permite a los empleados tener un mayor control sobre cómo, cuándo y dónde realizan su trabajo. Esto puede incluir opciones como el teletrabajo, horarios flexibles, jornadas laborales comprimidas, días de trabajo desde casa, por ejemplo. Para mí la flexibilidad laboral es importante porque puede aumentar la satisfacción y el bienestar de los empleados, mejora el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, aumenta la productividad y permite a los trabajadores adaptarse mejor a sus necesidades individuales y circunstancias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Alberto Álvarez Bolaños, carnet 2003-11666, y yo voy a complementar un poco la información sobre qué es para nosotros la flexibilidad laboral. Como bien le dijo mi compañero, pues se refiere a las políticas y regulaciones que permiten a los empleadores y los empleados adaptarse a las diferentes condiciones cambiantes en el mercado laboral y las necesidades individuales de los trabajadores, manteniendo al mismo tiempo ciertos derechos y protecciones. Yo voy a abordar un poquito sobre algunas características o puntos claves que destacan en la flexibilidad laboral.
Una de ellas es la jornada de trabajo y horarios. Existe una jornada diurna, una nocturna, una jornada mixta, que es la combinación entre diurna y nocturna con un máximo de 7 horas diarias y 42 semanales, y una jornada combinada, que permite la combinación de diferentes tipos de jornadas para adaptarse a las mejores necesidades que pueda tener la empresa y el trabajador. También existen los contratos de trabajo, que son contratos por tiempo indefinido, existen contratos por tiempo determinado o contratos por obra o servicio, que son para regular la realización de un trabajo específico. Esto permite que las empresas puedan ajustar sus plantillas según la demanda según la demanda, y los trabajadores puedan optar a empleos temporales o de largo plazo dependiendo de sus necesidades. Como bien dijo mi compañero, también están las modalidades de trabajo, que es ahorita, que este es el boom, que es el teletrabajo. Y también existe lo que es el trabajo a tiempo parcial, que ofrece la posibilidad de trabajar más o menos de la jornada completa, adaptándonos a quienes no puedan o no desean trabajar tiempo completo. También están las políticas de capacitación que fomentan la capacitación de los trabajadores para que puedan adaptarse a los cambios en sus roles o en la demanda de la empresa. También están las condiciones especiales de trabajo, que son para ciertos sectores o grupos de trabajo, como las mujeres embarazadas o los menores de edad. Y la ley proporciona condiciones especiales que ofrecen esa flexibilidad y protección adicional. Dentro de eso están las licencias y permisos, por ejemplo, la licencia de maternidad, permisos por enfermedad y permisos para la educación o la capacitación. Como referencia legal podemos encontrar el Código de Trabajo, que establece las regulaciones fundamentales en materia de empleo y relaciones laborales. Y también están los acuerdos gubernativos y reglamentarios, que son normativas específicas que regulan modalidades de trabajo, como el teletrabajo y otras formas de empleo flexible. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Mi nombre es Dora Alicia Tut Flores. Mi número de carnet es 2021-04036. A mí me tocó ejemplificar un caso concreto de flexibilidad laboral. Para ejemplificar un caso concreto de flexibilidad laboral podemos tomar en cuenta el teletrabajo, ya sea total o de una manera parcial. El teletrabajo lo podríamos tomar como un contrato entre un patrono y un teletrabajador, ya que este teletrabajador presta sus servicios al patrono, pero lo hace de una manera desde casa, desde su domicilio presta sus servicios, ya sea de una forma material o también intelectual, y también puede ser de ambos géneros, ¿verdad? Presta estos servicios a un patrono en virtud de un contrato o una relación de trabajo, el cual le permite realizar dichas actividades fuera del centro de trabajo del patrono a través de las tecnologías, ¿verdad?, de la información y comunicación como herramientas principales para su ejecución. Como objeto de la ley de trabajo, porque existe una ley de trabajo que fue impulsada por la iniciativa 5764 y 5781, misma que fue presentada en el año 2020. El objeto de esta ley es promover, regular, también implementar el trabajo como una modalidad laboral más que todo que estimule la generación de empleo, también la modernización a través de innovación de tecnologías de información y comunicación. Podemos indicar que el teletrabajo es un claro ejemplo de flexibilidad laboral, ya que pues es de carácter voluntario, tanto para el trabajador como para el patrono, ¿verdad? Ya que sus condiciones se regulan por mutuo acuerdo entre las partes, observando plenamente siempre las disposiciones de la legislación laboral vigente. Es necesario siempre recabar y tomar en cuenta que con esta forma de flexibilidad laboral, como lo es el teletrabajo, los derechos y obligaciones del patrono, tanto como los de los teletrabajadores, por su naturaleza, siguen siendo siempre los mismos que los cuales regulan la legislación laboral vigente. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Yarati Elizabeth Baxón Morales, con número de carnet correspondiente 2021-07083.
Continuando con la ejemplificación de la flexibilidad laboral, podemos encontrar lo que son las jornadas laborales flexibles. Cuando nos referimos a jornadas laborales flexibles, podemos encontrar diversidad. En este caso, yo voy a hablar sobre lo que son las jornadas comprimidas. Cuando nos referimos a jornadas comprimidas, es hacer referencia a la relación laboral donde el trabajador debe cumplir con las horas establecidas dentro de un mínimo de cantidad de días. Esto significa que el trabajador deberá realizar más cantidad de horas durante su semana laboral, pero a consecuencia de ello tendrá más días libres. Por ejemplo, un trabajador puede elaborar lo que son 8 horas diarias durante 5 días, pero al aplicar las jornadas comprimidas podrá elaborar lo que son 8 horas durante 4 días y de esta manera tendrá mayor libertad para balancear su vida personal y laboral. Entonces, este tipo de jornadas no solo favorece al empleador, sino que también al trabajador, principalmente al empleador, porque como lo mencionaba antes, tendrá mayor equilibrio para realizar sus asuntos personales, y para el empleador, porque se puede ahorrar sobrecostes de horas extras, entre otras, ¿verdad? Como punto final, es importante mencionar que las jornadas comprimidas se vuelven cada vez más populares, sin embargo, no son admitidas en toda empresa o industria. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Oscar José Arroyo López, con número de carnet 2020-039-69. Me tocó responder la pregunta si considera que la flexibilidad laboral tiene fundamentación constitucional. Y la verdad es que sí tiene fundamentación constitucional. Debido a la flexibilidad laboral, pues tiene fundamento constitucional en nuestro país. Nuestra constitución política pues establece varios principios y derechos relacionados con el trabajo que pueden servir como base para la flexibilidad laboral. Mencionaré unos aspectos importantes. Por ejemplo, tenemos el derecho al trabajo. Aquí pues nuestra constitución garantiza el derecho al trabajo y aquí la flexibilidad laboral puede ser vista como una forma de garantizar que más personas tengan acceso a oportunidades de empleo. Esto lo podemos verificar en el artículo 101 de nuestra constitución, que es el derecho al trabajo. Como segundo punto tenemos las condiciones dignas de trabajo. Nuestra constitución pues establece que las condiciones de trabajo deben ser justas y dignas. Aquí la flexibilidad laboral puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores al permitirles equilibrar mejor sus responsabilidades laborales y personales. Esto pues también lo podemos verificar en el artículo 102 de nuestra Constitución sobre los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Y como tercer punto tenemos importante, ¿verdad? Sería la protección de los derechos de los trabajadores. Pues nuestra Constitución protege una serie de derechos laborales, incluyendo jornadas de trabajo, salario mínimo, seguridad social. Aquí la implementación de políticas de flexibilidad laboral debe respetar estos derechos y asegurarse que los trabajadores no sean explotados. Esto podemos tener un ejemplo en el artículo 103 de nuestra Constitución, ¿verdad? Donde pues, mencionan ciertos derechos de los trabajadores. Como conclusión, pues podemos mencionar que estos artículos demuestran que la flexibilidad laboral puede estar fundamentada en los principios y en los derechos consagrados en la Constitución de Guatemala, siempre y cuando sean implementadas de una manera que respete y promueva las condiciones dignas y justas del trabajo. Muchas gracias. ¿Quién sigue? Compañeros. Buenas tardes, compañeros. Lamento la demora, que tuve un problema
Mi nombre es Alejandro Chávez Girón y al carnet 2021-05-289. Y a mí me corresponde responder la pregunta de si la flexibilidad laboral violenta los derechos humanos. La respuesta corta sería no, pero extendiéndolo un poco, entonces la flexibilidad laboral sí podría llegar a violentar los derechos humanos si se incorpora de forma en la cual se implementen políticas de trabajo en las que el trabajador sea obligado a trabajar, digamos, más horas de los esperados, serían horas excesivas de trabajo o en condiciones inseguras de trabajo, las cuales infringirán su derecho a un ambiente de trabajo seguro y saludable. Más bien, yo considero que no llegaría a violentar los derechos humanos, ya que la forma en la que se implementa esta flexibilidad en Guatemala es siempre en base al principio de la justicia social y busca el bien común del trabajador. Así que, dejando en la respuesta simple, entonces no violenta los derechos humanos del trabajador, más bien los beneficia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Cris del Angelín Ramírez Revolorio, carnet 2019-08422. Siguiendo y ampliando un poco lo que dijo el compañero anteriormente, conforme se ha venido desarrollando el tema, es importante considerar si la flexibilidad laboral violenta los derechos humanos. La percepción sobre si la flexibilidad laboral violenta los derechos humanos varía según diferentes perspectivas y contextos. La flexibilidad laboral puede ser abusada por los empleadores para explotar a los trabajadores, privándolos de derechos laborales básicos, como el salario justo, los horarios de trabajo adecuados y la seguridad laboral. En este sentido, podría considerarse una violación de los derechos humanos si se utiliza para precarizar las condiciones laborales. Por otro lado, la flexibilidad laboral es una opción positiva que permite a los trabajadores adoptar sus horarios a sus necesidades personales y familiares, lo que podría mejorar su calidad de vida y equilibrar mejor el trabajo y la vida personal. Sin embargo, también es importante garantizar que esta flexibilidad no se convierta en una herramienta para explotar a los trabajadores o privarlos de sus derechos fundamentales. Gracias. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Vamos a hablar de dos clases de flexibilidad laboral. En este caso, mi nombre es Wendy Maribel Tique Granados, mi carnet es el 2021-07342 y en esta ocasión les hablaré de flexibilidad de adaptación. La flexibilidad de adaptación se refiere a la adaptación de las normas legales rígidas a nuevas circunstancias a través de la negociación colectiva y en una valoración global de qué es lo más conveniente para el trabajador. La idea central es que no se está ante una derogación lisa y llana, sino ante una adaptación que se hace a través de la autonomía colectiva o personal. La adaptabilidad la podemos ver en los horarios de trabajo, modificación de salario y los niveles de productividad, emplear trabajadores acordes a su capacidad física e intelectual y la participación de la mujer en el mundo laboral. El tema central de la flexibilidad y adaptación es seguir uniendo esfuerzos por dar condiciones favorables para todos los trabajadores. La flexibilidad laboral es un concepto multifacético que abarca la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias y demandas del entorno laboral. Se trata de un punto de vista que, además de beneficiar directamente a los empleados, constituye o ayuda a generar un clima laboral positivo. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Ángel Francisco Pérez Gutiérrez, carnet 2021-09234. Yo les voy a hablar de la otra clase de flexibilidad que se llama la flexibilidad de protección.
La flexibilidad de protección en el derecho laboral se refiere a la capacidad de cambiar o adaptar las normativas y regulaciones laborales para proteger tanto a los trabajadores como a los patronos. Esto siempre, pues, permitiendo un equilibrio entre la seguridad laboral y la capacidad de innovación y adaptación en el entorno empresarial. Esto puede incluir medidas como contratos flexibles, horarios ajustables y regulaciones que fomenten la conciliación entre la vida laboral y personal. ¿Cuáles son los beneficios que puede traer la flexibilidad de protección a los trabajadores? Pues esta puede incluir beneficios como licencias por maternidad, seguro de salud y protección contra despidos injustificados. Todo esto está diseñado para equilibrar la seguridad laboral con la capacidad de adaptarse a cambios en el trabajo o en la vida personal. ¿Qué promueve la flexibilidad de protección a los trabajadores? Pues estas promueven un entorno laboral más equilibrado. Estas promueven un entorno más saludable, lo que a su vez pues aumenta la productividad y la remuneración laboral por ambas partes. Y así concluimos con la exposición del grupo 3. Muchas gracias por su atención. Gracias, grupo 3, muy amables, muy bonita presentación. Por favor, grupo 4, gracias. Muy buena tarde, licenciado. No sé si me logran escuchar. Sí, Eric, gracias. Nosotros somos el grupo número 4 y vamos a continuar con el tema de la flexibilidad de las leyes en el trabajo. Y mi nombre es Eric. Y mi nombre es Érico Rosales, carnet 2011-40-779. En esta oportunidad, pues, voy a hablar sobre lo que es el derecho laboral, ¿sí? Entonces, me gustó y me llamó mucho la atención la definición que tiene el organismo judicial, en la cual hace referencia a que es una rama del derecho público. Así también hace énfasis en que a través de esta, pues, se estudia un conjunto, como veremos más adelante, de principios, ¿verdad? Y normas. Como habíamos visto que a falta de algunas normas, pues se recurre a los principios y que va a regular también las relaciones, derechos y obligaciones entre trabajadores y patronos. Pero también a través se va a crear instituciones para resolver los conflictos que puedan existir. También esta definición del organismo judicial nos hace énfasis en su finalidad, la cual es primordial y va más que todo a compensar la desigualdad, tanto económica entre trabajador y patrono, ¿verdad? Para poderlos llevar un poquito a nivel a ambos. Por medio también de otorgarle al trabajador una protección jurídica preferente, como lo hemos visto muchas veces y mencionado, el principio de indubio properario, ¿verdad? Perdón. Y tenemos aquí un ejemplo en la imagen, ¿verdad? De que no solo en un trabajo, pues un hombre y una mujer también tienen la posibilidad de desarrollar el trabajo, no solamente también las edades, sino que alguien de una edad menor, una edad mayor, también pueda realizarlo. Y es aquí donde también el derecho laboral puede incluir, pues, la igualdad y equiparar también las condiciones entre ambos. Y muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nancy Johanna Pumaistra, con carnet número 2021-097788. Dentro del desarrollo de los principios del derecho laboral encontramos uno fundamental, que es el principio tutelar de los trabajadores. Este principio, pues en términos muy sencillos y como ya lo habíamos visto en clases pasadas,
se basa en la premisa de que el derecho del trabajo debe proteger preferentemente a los trabajadores debido a la existencia de la desigualdad económica entre estos trabajadores y los empleadores. Este principio reconoce que los trabajadores... Buenas tardes, licenciado y compañeros. Perdón. Este principio reconoce pues, que los trabajadores en general se encuentran en una posición de desventaja frente a sus patronos, en términos pues, más que todo económicos. Para equilibrar esta relación desigual, el derecho del trabajo otorga a los trabajadores una protección jurídica especial y preferente, que como pues ya sabemos se encuentra parada tanto en una constitución, en una ley constitucional que es la Constitución y en una ley ordinaria que es el Código de Trabajo. El derecho del trabajo pues busca corregir estas desigualdades protegiendo de manera preferente al trabajador. Algo que es muy importante aclarar es que esta protección preferente tutelar pues no viola el principio de igualdad ante la ley, sino que al contrario, lo refuerza al garantizar que los trabajadores puedan ejercer sus derechos en condiciones de igualdad efectiva. El Código de Trabajo incluye varias disposiciones que reflejan este principio tutelar, por ejemplo, el artículo 30, que es en donde la carga de la prueba recae sobre el empleador, reconociendo que éste tiene pues, mayores capacidades económicas y recursos para formalizar los contratos de trabajo por escrito, a diferencia del trabajador. Otro ejemplo claro es del principio tutelar, está en el artículo 78 del mismo código, que invierte la carga de la prueba en casos de despido. Esta disposición protege al trabajador de despidos injustificados, obligando al empleador a justificar sus acciones y de no hacerlo a compensar al trabajador. Así pues, se asegura una protección jurídica efectiva al trabajador, quien económicamente es la parte vulnerable en la relación laboral. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros y licenciado. Mi nombre es Óscar Alexander Andrade López, identificado con el número de carnet 2021-00368. En esta ocasión yo tengo la oportunidad de hablarles acerca del principio de justicia social, un tema que es muy importante en materia del ámbito laboral. Entendemos por justicia social al concepto el cual se materializa principalmente como un principio protector de las personas trabajadoras, esto principalmente buscando la igualdad entre los derechos y oportunidades, sin distinguir clases sociales, a través de la obligación de los jueces de interpretar la ley laboral a favor de estas. Por su parte, la dignidad humana es una norma jurídica que obliga a los jueces a interpretar la ley, evitando discriminar y, en este caso, no negar la dignidad a cualquier persona. La justicia social es una expresión perteneciente al derecho de trabajo que se refiere a la tendencia doctrinal y práctica que se encamina a la protección de las personas débiles económicamente. Como les repito anteriormente, esto para buscar la igualdad en las condiciones tanto laborales sin distinguir de géneros ni etnias. Como podemos visualizar en la imagen, encontramos que se encuentra establecido en el artículo 103 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. También constituye un mínimo de garantías, el cual está regulado en el 102. Las garantías también son irrenunciables. La superación de las garantías mínimas, que lo encontramos en el artículo 106. Y la finalidad que persigue este principio es la igualdad en derecho a las mismas oportunidades. Muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Chefté, carnet número 2021-05671. Yo les voy a hablar acerca del principio de imperatividad. Para esto tenemos que entender la palabra imperatividad, la cual establece que es un deber o exigencia inexcusable. Es por eso que este principio es de aplicación forzosa, tal como lo establece el considerando cuarto en su literal C. Y pues lo que es de aplicación forzosa son las prestaciones mínimas concedidas por la ley. Pues en este caso podemos encontrar como el salario, las bonificaciones, pues el aguinaldo, las vacaciones, todas estas prestaciones mínimas que concede la ley. Estas deben de aplicarse forzosamente para el trabajador, ya que es un beneficio para este mismo. Ahora bien, también este principio de imperatividad lo que hace es limitar la autonomía de la voluntad. Tal como lo establece pues, la rama del derecho civil, pues este sostiene esencialmente pues, la soberanía de los individuos para arreglar sus derechos pues, mediante acuerdo de voluntades. Pues como sabemos en el derecho civil, pues ambas partes están
¿verdad? En igual condiciones. Sin embargo, en el derecho de trabajo esto no existe, ya que como sabemos bien, pues el patrono tiene una ventaja económica sobre el trabajador. Es por eso que es necesario que el derecho de trabajo limite la autonomía de la voluntad de las partes, porque así de esta manera obliga al patrono a que pues pague estas prestaciones mínimas concedidas por la ley y que el trabajador pues obviamente reciba estas prestaciones y no acepte menos de lo debido. Como bien sabemos, existe un salario mínimo establecido pues por el mismo gobierno y ese es lo mínimo que el patrono puede pagar al trabajador. Ahora bien, como pues podemos observar, este principio de imperatividad, por lo tanto, está muy relacionado, íntimamente relacionado con el principio tutelar. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el principio poco formalista o de sencillez. Mi nombre es Dora María Ortega y mi número de carnet es 2016-11004. Como bien sabemos, todo proceso debe establecer una serie de normas que garanticen la defensa de los intereses tutelados o protegidos por el derecho, pero se puede considerar que el derecho de trabajo es poco formalista. Esto es porque el derecho laboral tiene normas para llegar a sus fines, pero estas normas son mínimas, por lo que el aspecto formal no predomina sobre el fondo del asunto. El proceso de trabajo se caracteriza porque sus normas son simples y sencillas. Su naturaleza ordinaria deriva de la observancia de todos los trámites y solemnidades normados para que se puedan discutir de forma extensa y detenidamente los derechos de las partes después de la exposición y el examen de ellos. Estas solemnidades, aunque existen, debe recordarse que, como ya dijimos, son mínimas y poco formalistas. Así que, en resumen, las actuaciones procesales están desprovistas de formalismos, pero es importante también mencionar que esto no implica que exista falta de técnica. Este principio se basa en el quinto considerando del Código de Trabajo, en el que se establece la necesidad de un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos. Todo esto con el objetivo de administrar justicia pronta y cumplida. Muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Mi nombre es Josué David Alessandro Plata Torres, carnet 2021-162. Y me tocó responder la pregunta, ¿qué es para ustedes la flexibilidad laboral? Pues se puede decir que en términos amplios, la flexibilidad puede referirse a la capacidad de adaptarse a nuevas circunstancias o cambios de manera efectiva. Esta capacidad de adaptación puede aplicarse a varios aspectos de la vida, como la educación, las relaciones personales y, para términos de esta presentación, al trabajo, permitiendo así a las personas manejar situaciones imprevistas o cambios fuertes de manera más eficiente. Habiendo establecido lo anterior, se debe tomar en cuenta que la flexibilidad laboral es la capacidad de adaptar las condiciones y el entorno de trabajo a las necesidades tanto de los trabajadores como de los patronos o de los empleadores. Esto puede incluir la posibilidad de ajustar horarios, de trabajar desde ubicaciones remotas o desde casa, como se ha usado desde hace algunos años por el tema de la pandemia, de ajustar horarios, de optar por contratos a tiempos parciales y de tomar permisos o licencias, como mencionaron los compañeros del grupo pasado. El objetivo de la flexibilidad laboral es mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, tanto de los trabajadores como de los empleadores. Aumentar la productividad de las empresas, la satisfacción de los empleados y permitir que las industrias o las corporaciones sean más ágiles y adaptativas a un entorno cambiante cada vez más con las tecnologías y con los desafíos que día a día el campo laboral da para tanto la figura de los empleadores como de los empleados. En conclusión, la flexibilidad en las leyes laborales es una herramienta muy poderosa para adaptarse en un mundo constantemente cambiante, pero debe implementarse de manera equitativa, como ya lo habíamos visto en clase, ¿verdad?
con medidas de protección, no solo para los trabajadores, sino también para los empleadores que deben de velar por sus intereses y cubrir también a las normas vigentes para poder estar bajo el Estado de Derecho. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Miquel Ángelo David Méndez Martínez, carnet 2005 15736. Bueno, ya como lo indicaban los compañeros anteriormente, uno de los casos de flexibilidad laboral es en cuanto al horario. En este caso, para 2011, bueno, me refiero a Finlandia en este caso en específico, por no decir los países del norte de Europa. Me refiero a Alemania, Suecia. En este caso, Finlandia era un líder mundial en lo que se refiere a esta materia. Cerca del 92% de las compañías permitían que se adaptaran los horarios laborales para que los trabajadores pudieran pues, disfrutar de su vida, por decirlo de una manera. Yo especialmente quisiera traer a colación algo que sucedió en la empresa para la cual trabajo, la Portuaria Santo Tomás de Castilla, que tiene dos sedes, una en Puerto Barrios, en Santo Tomás de Castilla, y las oficinas de acá de Guatemala. En Puerto Barrios específicamente, ellos trabajaban con una jornada doble. Sin embargo, sucedió una cuestión muy interesante con relación al tránsito vehicular, dado que la carga pesada de vehículos que ingresaban al puerto se intensificaba en el horario de almuerzo, por decirlo de alguna manera. Entonces, se decidió por parte de los trabajadores que en lugar de esa jornada doble, se hiciera una jornada continua. Los trabajadores pues toman su hora de almuerzo cerca de las instalaciones de donde trabajan y así salen un poco más temprano, en todo caso. En cambio, acá en Oficinas Guatemala se dio una situación un poco similar, que los días viernes la carga vehicular en la diagonal 6 es muy pesada, entonces se hizo la solicitud para que pudiéramos ingresar media hora antes y salir esa media hora antes, así evitar pues pasar mucho tiempo en el tráfico. Esto entonces es una muy buena forma de representar lo que es flexibilidad laboral en cuanto a temas de horario. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Mi nombre es Marjorie Anaí Herrera Vargas Machuca. Mi número de carnet es el 2021-02567. Ahora bien, yo vengo a exponerles un ejemplo sobre la flexibilidad laboral. Y tenemos al trabajador Jorge Herrera, que al momento de la contratación indicó que por motivos de quebrantos de salud tiene que ir a controles médicos, faltando en las mañanas de 2 a 3 días, ya que él tiene una condición llamada lupus. Y en el momento de la contratación, él indicó que sus controles son muy estrictos, ya que son muy periódicos, y también indicó que debe de ir a recoger medicamentos, y le indicaron que no habían inconvenientes toda vez él indicara con anticipación la fecha de sus citas para así poder coordinar con otra persona sus proyectos, y ya que él es diseñador gráfico en el departamento de diseño de la empresa Canella, entonces para que no se le afectara al momento de entregar proyectos. Bueno, yo veo acá que la flexibilidad se hace presente, ya que sus jefes le dan la disponibilidad de tiempo para que él vaya a sus citas, para que él vaya también a recoger sus medicamentos. Igualmente se le ajustan sus horarios. También me comentó que dentro de la empresa se tiene un convenio con los trabajadores, la cual consiste en que, bueno, todos los trabajadores entran a trabajar de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, y de lunes a viernes, y sábados de 8:30 a 12:30. Dicho convenio trata de que cada trabajador labore media hora más todos los días para hacer una jornada laboral de 8:30 horas, y con la opción de poder descansar un sábado, o sea, trabajan un sábado sí, un sábado no.
Igualmente, para todos los trabajadores es bien sabido que el convenio se descarta si el día en cuestión se presenta algún proyecto el cual se debe entregar con prontitud. El cual será remunerado como horas extras. Este convenio es un proyecto que la empresa desarrolló para los trabajadores, el cual es opcional, ya que cada trabajador tiene la libre disposición de decidir si trabaja las 8 horas diarias o si trabaja las 8 horas y media, con la opción de descansar cada sábado intercalado. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Jessica Amanda Cifuentes Caravantes, carnet 2015-146-77. Y con la pregunta, la respuesta que nosotros damos es sí, la flexibilidad laboral se puede aplicar en la sección 8ª de nuestra Constitución, donde se puede ir creando un marco legal alterno que beneficie a ambas partes, tanto al trabajador como al empleador. Los ejemplos que dan nuestros compañeros pueden ser también aplicados en el artículo 102, que nos encontramos en los derechos sociales mínimos que puede tener un trabajador. Entre ellos podemos mencionar la libertad de elección, que el trabajador que realiza su trabajo sea equitativamente remunerado, la igualdad y la obligatoriedad de pagar al trabajador el empleador, a percibir periódicamente un salario mínimo de conformidad con la ley, que se cumpla con la jornada laboral pactada y en beneficio a ambas partes, que le den sus vacaciones anuales a los trabajadores o sean remuneradas, que exista una igualdad de género. También busca la protección a la niñez y a las personas con alguna discapacidad. También tienen ellos derecho a la sindicalización de los trabajadores, entre otros que podemos encontrar en este artículo. Todos ellos pueden ser aplicables a la flexibilidad laboral que fundamentalmente la legislación le da al trabajador. Como por ejemplo los que mencionaron los compañeros, pero también hay muchos más que están en auge ahora, tanto como la flexibilidad, como poder trabajar una semana en casa, otra semana ir a laborar, para que no se pierda esa relación, ni que tengan esas relaciones interpersonales con sus compañeros de trabajo. También nosotros podemos ver que en el artículo 103 establece que las leyes laborales deben ser tuteladas para los trabajadores y conciliar las necesidades del empleador. Pues esta flexibilidad laboral busca que haya un equilibrio que permita que la adaptación de las condiciones económicas sociales de un trabajador, pero que también venga y tenga el beneficio de la parte del empleador, que siempre sean beneficio en ambas partes. Y el artículo 104 reconoce el derecho de huelga y paro después de agotar todos los procedimientos conciliatorios administrativos. Entonces, la flexibilidad laboral también se puede establecer acá con un marco para la resolución de los conflictos entre el empleador y el trabajador antes de que esto llegue a huelga o paro por parte de los trabajadores y represente pérdidas para ambas partes. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Dulce María García Gaitán, con número de carnet 2021-09279, y continuando con los fundamentos constitucionales, también tenemos el artículo 106, que establece la irrenunciabilidad de los derechos laborales, pero también permite que estos puedan ser mejorados a través de la contratación individual o colectiva. Esto significa que aunque los derechos laborales básicos no pueden ser renunciados ni reducidos, pueden ser superados mediante acuerdos que beneficien aún más a los trabajadores. Esto se aplica en caso de los convenios colectivos negociados entre sindicatos y empresas. Mediante la negociación colectiva se logran condiciones laborales superiores a las establecidas por la ley, promoviendo una mayor flexibilidad en la relación laboral, siempre en beneficio de los trabajadores. Los derechos laborales pueden ser mejorados a través de acuerdos colectivos, fomentados y protegidos por el Estado, sin que los trabajadores renuncien a sus derechos fundamentales. También tenemos el artículo 107, que establece que los trabajadores del Estado están al servicio de la administración pública, lo que implica que sus relaciones laborales deben ser manejadas con criterios específicos que pueden incluir elementos de flexibilidad administrativa y organizacional, mejorando las condiciones de trabajo de los empleadores, como la eficiencia y calidad del servicio público. Tenemos el artículo 108, régimen de los trabajadores del Estado, al especificar que las relaciones laborales del Estado se rigen por la ley del servicio civil,
pero permiten excepciones cuando los beneficios superan los establecidos. Se introduce una cierta flexibilidad en la aplicación de las normas laborales para adaptarse a las condiciones específicas de las diferentes entidades estatales. También el artículo 111, que establece que las entidades descentralizadas del Estado pueden realizar funciones económicas similares a las empresas privadas que se rijan por las leyes laborales comunes. Esto introduce un elemento de flexibilidad que permite que las entidades adapten sus relaciones laborales de manera similar a las prácticas del sector privado. En otras palabras, estas entidades no están estrictamente sujetas a las normativas del servicio civil aplicables a los empleados públicos en general, sino que pueden aplicar las leyes laborales que rigen a las empresas privadas. Gracias. Buenas tardes a cada uno de ustedes. Mi nombre es Caterina Alejandra Pérez con el número de carnet 2020-00733. Y mi tema a desarrollar es si se considera que la flexibilidad laboral violenta derechos humanos. Y a consideración no los violenta, sino que este trae beneficio a los trabajadores. El derecho laboral es un derecho humano al que toda persona debe tener acceso y asimismo tener el derecho de ubicarse en un espacio laboral con estabilidad, un salario justo, atención médica, licencias especiales de maternidad o incapacidad, pago de vacaciones y una jornada laboral razonable y legalmente establecida que le permita vivir en armonía. La flexibilidad laboral opera en beneficio de los trabajadores y este aporta un equilibrio que se busca adquirir como persona, generando un desarrollo y una mejor calidad de vida. En general es difícil conseguir esa estabilidad y al mismo tiempo obtener el beneficio de la flexibilidad laboral. Las jornadas de trabajo pueden ser extensas, a veces sin obtener la remuneración económica justa y equivalente a las tareas designadas. Hay muy poca oportunidad de tener un empleo de tiempo parcial donde los horarios sean flexibles para las personas que buscan trabajar y estudiar, inclusive en situaciones que no dependan de nosotros mismos, donde estamos vulnerables ante la sociedad en cuanto a la poca seguridad que se vive hoy en el día en el país. Es por ello que la flexibilidad laboral viene a dar esa oportunidad de tener un balance idóneo entre la vida personal y la vida laboral, donde el ser humano no se limite solo a trabajar, sino que también puede desarrollarse en distintos ámbitos de su vida sin que sus derechos sean vulnerados, siempre estableciendo un acuerdo mutuo entre el empleado y empleador para que el beneficio de ambas partes sea manejado con armonía y responsabilidad laboral comprometida. Gracias. Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Marieta de la Ramos Urbina. Mi carnet es 200-111-920 y continúo hablando sobre la flexibilidad laboral si violenta los derechos humanos. La flexibilidad laboral no es inherentemente una violación de los derechos humanos, pero su implementación puede llevar a abusos y vulneraciones de derechos si no se maneja adecuadamente y sin las regulaciones apropiadas. Es crucial que las políticas de flexibilidad laboral se diseñen y apliquen de manera que equilibren las necesidades de las empresas con la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores. Esto incluye asegurar condiciones de trabajo dignas, seguridad laboral y acceso a beneficios y protección social. José, por favor, la siguiente. Diversos instrumentos internacionales protegen los derechos laborales y, por ende, los derechos humanos en el ámbito laboral. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 23, establece el derecho a trabajar, a la libre elección de empleo, a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y la protección contra el desempleo. También en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 1966. En los artículos 6 y 7 enfatizan el derecho al trabajo y a condiciones justas y favorables de trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Sara María Cambronero Ruiz y les voy a hablar sobre las clases de flexibilidad laboral. Y para eso, pues solo les hablaré de una en este momento, que es la flexibilidad del lugar de trabajo.
Pues para esto es primero necesario contextualizar y traer como a colación la realidad de los trabajadores. Sabemos y algunos hasta viven lo que es tener que salir de nuestros hogares para ir a trabajar. Sabemos lo que involucra, que es utilizar algún transporte urbano, es decir, gastar en algún tipo de transporte para llegar a nuestros hogares y pues también para llegar a nuestro lugar de trabajo. Otros utilizan sus automóviles, pero de igual manera requiere un gasto económico, tanto de la gasolina como del mantenimiento del automóvil en general. Además de estos factores económicos, sabemos que desde la perspectiva de calidad de vida, pues llegar a tiempo y cumplir con un horario requiere levantarse temprano, llevar alimentos, dependiendo del tiempo en que estemos en nuestro trabajo, si es desayuno, si es almuerzo. Además, también tenemos que arreglarnos y pues muchas otras cosas para cumplir con nuestro trabajo en general y pues ir al lugar que corresponde. Esta clase de flexibilidad permite justamente eso, que el lugar de trabajo pueda variar. Es decir, pueda ser remoto, esto es que desde cualquier lugar donde yo pueda conectarme a una computadora, internet y lo necesario para ejecutar mi trabajo, yo lo pueda realizar. Puede ser también de una forma semipresencial, es decir, algunos días a la semana voy a ejecutar mi trabajo a un lugar específico y otros desde mi casa o en el lugar que a mí se me facilite. Y pues también que pueda ser totalmente presencial, que es a lo que nosotros pues estamos mayormente asociados, que es ir a asistir al lugar de trabajo todo el tiempo, ¿verdad? Conforme lo requiere el trabajo. Y a manera de conclusión sobre esta flexibilidad en el lugar de trabajo, nos habla de eso, que así como existen diferentes tipos de trabajo, pues también existen diversas condiciones referentes al lugar del trabajo. Dependiendo de mi tipo de trabajo, puede variar o no, pues el lugar en el trabajo en que yo asista. Gracias. Muy buena tarde, mi nombre es Josué Magdiel Gutiérrez González y como siguiente punto tenemos la explicación acerca de otra clase de flexibilidad, siendo esta la flexibilidad funcional. Esta flexibilidad atiende al incremento de la productividad y el aprovechamiento del recurso humano de la forma más eficaz y eficiente posible. Es decir, que esta flexibilidad permite una distribución del trabajo de forma que se cumplan las metas esperadas por el lugar de trabajo por medio de la coordinación de funciones de los trabajadores en cuanto a las tareas que se puedan asignar a los respectivos cargos. Esto permite que un trabajador pueda realizar diversas tareas de diferente índole, disminuyendo la carga laboral de otros trabajadores, o que cada tarea específicamente sea asignada a un trabajador específico, agilizando el trabajo e incrementando la contratación de personal. Así, a su vez, que aumenta la productividad en los lugares de trabajo. No obstante, esta distribución de trabajo no es realizada a placer del patrón, sino que esta clase de flexibilidad atiende también a las capacidades y habilidades que posea el trabajador para cumplir determinada tarea que se le asigne. Esta característica también va de la mano con el principio protector del derecho de trabajo, ¿verdad? Ante la protección del trabajo más como persona que como trabajador, ya que se vela por su integridad específicamente, por lo que sería inadmisible sobrecargar laboralmente a una persona y siempre que no cuente con, además, siendo el caso que no cuente con las aptitudes necesarias para el trabajo, lo cual no favorecería ni al trabajador ni al patrono, toda vez que baja la productividad. No obstante, el propósito de esta flexibilidad ha sido cuestión de debate. Algunas personas aseguran que daña la libre contratación y otras aseguran que permite que más personas sean contratadas. Teniendo en cuenta el debate que existe de forma general en cuanto a la flexibilidad de las leyes de trabajo, considero que es más relevante determinar las ventajas y desventajas de este tipo de flexibilidad para aprovechar en cada lugar de trabajo las ventajas que puedan aplicarse al mismo, siempre en procuración de los principios del derecho de trabajo. Gracias. Bueno, gracias a los dos grupos que les tocó exponer hoy. Muy bonitas las presentaciones, les agradezco mucho. Entonces continuamos con el día de mañana con los siguientes dos grupos. Que tengan feliz tarde. Nos vemos el día de mañana. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Nos vemos. Licenciado.